El 29 de agosto fue el Día del Árbol y la verdad es que en Argentina tenemos bastantes problemas con nuestros árboles, ¿no? Porque los bosques nativos están en riesgo de extinción, la frontera agropecuaria cada vez avanza más y estos bosques tardan mucho en crecer. Así que, bueno, justamente por esa razón estamos hablando en una entrevista telefónica con el coordinador del Banco de Bosques, Darío Rodríguez, que nos cuente cómo está la ley, si se está reglamentada, si se está cumpliendo. Así que te damos la bienvenida, Darío. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, estaba contando un poco cómo están los bosques, ¿no? Que están en riesgo de extinción. Correcto. Para darles una cifra un poco alarmante, hoy solamente queda en Argentina el 27% de los bosques originales de nuestro país. El resto fue arrasado. Tremendo. Y fue arrasado por esto de la frontera agropecuaria, ¿no? El avance. Exacto. La principal causa es la frontera agropecuaria. El avance de tanto de la soja como el ganado fue lo que llevó, especialmente en el norte de nuestro país, a hacer esta gran deforestación en todo el territorio del norte. Bueno, tal vez sea un poco simple, ¿no? Pero me gustaría que le digas a nuestros oyentes por qué es tan importante cuidar nuestros bosques nativos. Bueno, uno cuando piensa en los árboles y en el bosque, solamente piensa en el oxígeno que producen. Y dice, bueno, si nos quedamos sin nuestros bosques, nos quedamos sin el oxígeno para respirar, y eso es verdad. Pero además, lo que uno no tiene en cuenta es todo el valor agregado que tiene el bosque, además de tener biodiversidad en cuanto a flora y fauna, son los principales reguladores del agua y de la conservación del suelo. Vemos en casos, por ejemplo, ahora está muy fuerte el tema del incendio en San Luis. Sí. Hay zonas donde el bosque ya ha desaparecido y la principal causa que viene después es el avance de inundaciones, el avance de suelos desérticos en esos lugares, y la gente empieza a tener problemas de enfermedades, problemas en producción del campo, principalmente por la desaparición del bosque. Y además de disminuir la biodiversidad y esto, ¿no? De las inundaciones, también hay familias y hay comunidades que viven alrededor de los bosques. Correcto, toda la gente que vive cerca de estos bosques se beneficia mucho de esto con producciones locales. Hay muchas maneras de conservar el bosque y además tener producción sustentable del bosque, y uno desde acá no se da cuenta de la importancia que tiene para las comunidades locales este bosque. Pero hay muchísima gente que vive del bosque, no solamente con turismo, como lo hace todo el país con los parques nacionales, sino la gente local que vive con productos forestales. Darío, te habla María Pía. Hola, María Pía. Vos sabés que el otro día estaba escuchando que en los bosques, si de repente sacan algún tipo de especie, ya sea o flora o fauna, puede llegar a cambiar completamente ese ecosistema, ¿es verdad? Correcto. Los bosques tienen un equilibrio dinámico que se formó a través de miles de años, y donde todas las especies se mantienen unas a otras. Si sacamos del ambiente una especie, ya sea de flora o de fauna, puede ser que esté sacando de la cadena una especie de la que se alimentan otras especies, o esté sacando un depredador que permita que otras especies se expandan como plagas. Entonces este sistema y este equilibrio que tienen es muy importante, y tratar de respetarlo siempre es lo más importante. No solamente es no sacando especies nativas, sino tampoco introduciendo especies exóticas. Claro, y bueno, y esto nos hace pensar que esto forma parte del patrimonio de nuestro país. Correcto. Hoy el turismo que generan los parques nacionales, que es el emblema de nuestro país en turismo, aprovechando la belleza de los bosques, equivale, incluso supera a la producción de maíz y de trigo. En ese aspecto, o sea, ¿vos cómo ves el tema de los parques nacionales que cada vez sean más modificados también para que la gente los pueda visitar? ¿No es también un poco el dejar pasar tantos autos, hacer campamentos y demás? ¿No es también afectar un poco el lugar? Ese es el tema. Hay que saber bien cómo manejar las áreas. Uno, cuando va a un parque nacional y ve que podés visitar, no sé, 3, 10, 50 hectáreas de ese lugar, piensa que estás afectando mucho, pero en realidad un parque nacional
Por ejemplo, me estoy pensando ahora en Iguazú, tiene 61.000 hectáreas, de las cuales uno elige 1 o 2 hectáreas para poder aprovechar con turismo, pero el resto queda intacto, no se toca. Obviamente siempre hay que controlar la entrada al público, porque lo que pasa es que muchas veces acampan en esos lugares, se pierde la gente, hacen pequeños fogones y eso produce incendios. Todo incendiado. Exactamente. Lo más grave que pasa hoy es incendios accidentales que luego se expanden tremendamente en el bosque. Pero en general, la verdad que Parques Nacionales maneja muy bien este tema y siempre se elige una área muy pequeña del bosque o de cualquier ecosistema para que la gente pueda aprovecharlo, pueda conocer el lugar y después el resto del bosque no se toca. Eso la verdad que está muy bien porque uno no puede proteger lo que no conoce. Uno cuando va a un lugar, a la selva misionera o va al bosque andino patagónico en el sur y ve esos lugares, se enamora y entiende por qué hay que cuidarlos. Sin duda, sin duda. Bueno, te queríamos preguntar también sobre la ley, cómo está, si está en función, si no, si está reglamentada. Sí, la ley, la verdad fue una pelea muy grande que se logró cumplir finalmente en 2009, se reglamentó, pero hoy lamentablemente está siendo violada. La verdad es que hay muchas provincias que han sectorizado los bosques que pueden ser, básicamente hay 3 sectores de bosque, el sector verde, el sector amarillo y el sector rojo. Cada provincia tiene que designar al bosque qué categoría se le da, y el sector verde puede ser desmontado parcial totalmente. El sector amarillo pueden tener intervenciones sustentables de turismo, algunas extracciones forestales y investigaciones científicas, y el sector rojo no debería ser tocado. Lamentablemente muchas veces pasa que las penas por violación de esta ley son más bajas que la ganancia que te da deforestar el bosque y poner, por ejemplo, ganado. Claro, lo que pasa es que bueno, los intereses comerciales y los intereses económicos son enormes. Exactamente, es una visión a muy corto plazo, porque la gente que se dedica a violar esta ley para ganar, lo hace en lo inmediato, no sabe que en los próximos 30, 40 años las generaciones que vienen se van a arrepentir de esto. Sí, además que estamos con esta palabra, ¿no? Sustentabilidad, y la verdad es que si uno no la pone en práctica con el medio ambiente, bueno, va a ser difícil ponerla en práctica con otros aspectos. ¿Qué podemos hacer nosotros para proteger nuestro bosque desde acá o a través de la organización Banco de Bosques? Bueno, principalmente ustedes lo que hacen es importantísimo, porque la difusión de este problema es clave. Uno en la escuela, por ahí recién ahora se está hablando del tema, pero mientras más gente sepa de esto, sepa la importancia de los bosques, sepa de lo tremendamente agredidos que fueron estos años y de todavía lo que está pasando, es un primer paso. Nosotros de la Fundación Banco de Bosques lo que hacemos es directamente ir fuego contra fuego. El principal problema obviamente es que los bosques son todos privados. La gente que compra estos bosques decide qué hacer, si los deforesta o no. Entonces nosotros decilo de nuevo, los bosques nativos son privados. La gran mayoría de los bosques que en nuestro país son privados, obviamente es gente que ha comprado esos campos, que tiene bosque, y ¿qué pasa? Ahí se decide, yo con mi tierra la quiero deforestar para poner ganado o para hacer la agricultura. O hay gente que ha heredado campos de sus abuelos que tenía ahí y se encontró de repente que esas no sé, 1000 hectáreas que están en Chaco o en Santiago del Estero, resulta que tienen bosque nativo. Ellos viven en capital, no saben qué hacer y lo venden. Es un mercado, la verdad, mayorista muy grande, y la gente que puede comprar estos bosques en realidad siempre es la misma. Son ganaderos o gente que se dedica al agro. Bueno, ahí tenemos un conflicto de intereses, ¿no? Entre la regulación del Estado y la propiedad privada. Pero les voy a contar un secreto. El gran tema acá es que el metro cuadrado de bosque es muy barato. Por ejemplo, para que tengan una idea de lo barato que es esto, en Chaco el metro cuadrado estaba en una estancia que se llama La Fidelidad, unos 15 centavos. Mira, bueno, vamos todos a comprar bosques nativos para uno piensa, bueno, en Misiones está 3 pesos el metro cuadrado, y uno dice, bueno, yo quiero salvar un pedacito de bosque. Pero el tema es que uno no puede comprar 10 hectáreas o 100 hectáreas, tiene que comprar 1000, 100.000 o 1.000.000 de hectáreas, y ahí se vuelve un negocio millonario. Entonces, ahí aparece nuestra fundación y dijimos, bueno,
una vez hablando con Juan Carr, surgió esta idea de si él puede juntar 1 millón de personas que pongan, no sé, 1 peso o 10 pesos para juntar 10 millones de pesos y operar un chiquito en Estados Unidos, ¿por qué no hacemos este mismo sistema con los bosques? Juntemos 1.000, 10.000, 50.000 personas que pongan 10, 20, 30 pesos por mes y entre todos, no sé, a los 3 meses, a los 6 meses, compramos un bosque entero. Fantástico. Bueno, así que están haciendo esto. Exactamente, así que de loco como suena, ya hemos comprado 2 pequeños bosques en Misiones y hemos logrado conseguir el bosque más grande de todo el norte argentino, que hoy es el Parque Nacional Impenetrable, en Chaco. Bueno, fantástico. 128.000 hectáreas. Fantástico, felicitaciones. Y bueno, desde acá decirle a todos nuestros oyentes y a nosotros mismos también de colaborar con la Fundación y colaborar con el patrimonio forestal de nuestro país. ¿Dónde pueden comunicarse con ustedes? Pueden entrar a nuestra página bancodebosques.org o a nuestro Facebook Banco de Bosques y ahí van a enterarse de todas las noticias no solamente de cómo salvar el bosque, sino de todos los peligros que están surgiendo hoy en nuestro país, de todos los ecosistemas, no solamente del bosque así como se conoce. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que nos ponemos en acción con este tema. No, gracias a ustedes por el tiempo y por dedicarle un espacio a este tema que es muy importante. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Estábamos hablando con Darío Rodríguez, coordinador de la organización Banco de Bosques.